Y hasta aquí la idea de hoy. Mirá qué simpático que me quedó mi amiguito. Y ahora algunas aclaraciones sobre el armado. Como viste, la guirnalda la armamos con grupos de 5 globos. Te lo recomiendo para que tu guirnalda quede menos homogénea, así que haya globos encajados por todos lados, que me parece que queda un poquitito mejor. Utilicé globos 12 pulgadas para hacer 3 burbujas y unirlas a la guirnalda con banditas elásticas, pero también podés utilizar globos 5 pulgadas y pegarlos con puntos de silicona bifaz, o también utilizar la pistolita de silicona caliente, que si es una de estas pequeñas es muy difícil que llegue a explotar los globos. A mi amiguito lo hicimos tamaño centro de mesa, pero si vos querés podés hacerlo mucho más grande. Podés inflar los globos negros a 8 pulgadas y tomar un 18 pulgadas amarillo para hacer la cara, que ya viste que si no conseguís con la cara impresa, tomás un marcador y te pones a dibujar. Lo que sí te recomiendo, como hicimos aquí, es utilizar grupos de 5 globos, porque la columna queda más redonda. Si utilizas cuartetos, la columna queda un poquito más cuadrada y para este modelo no queda tan bien. Y ahora un agradecimiento especial, mejor 1,5 millones de gracias para todos los que ya se suscribieron al canal. Y vos que todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Dale, suscríbete y sumate a esta comunidad de más de 1,5 millones de locos por los globos. Ahora elegí, acá te dejo 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.